¿Considera que el sistema de salud actual prioriza más el negocio que el bienestar del paciente? O si pudiera cambiar algo del sector salud, ¿qué cambiaría? Me hubiese gustado ser fotógrafo, ¿no? Y pues ella fue la que me inscribió en la escuela de enfermería y sí, en este caso, de ahí surgió todo, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, yo soy Aldo y estoy sumamente feliz y muy emocionado por poderlos recibir. A toda la comunidad de EP de México, bienvenidos. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a platicar con el maestro Alejandro Torres en este primer episodio de Experiencias EP de México en Hipocrático TV. Así que, maestro, ¿cómo está? Bienvenido a este primer episodio. Hola maestro, pues para mí un gusto, la verdad, estar contigo, acompañarte en este programa que estás ejecutando. Realmente es muy emotivo para mí y sin duda para compartir con nuestros colegas, compañeros, estudiantes, profesionales del área de la salud, docentes que estamos aquí y pues seguir creciendo profesionalmente y sobre todo humanamente. Claro que sí, maestro, y para eso es este episodio en específico, porque usted, yo he visto que es muy querido y muy conocido en la comunidad, y justamente mi intención en este caso es que usted lo conozcan, por supuesto como el profesional que es, pero también como la parte humana que muy pocas veces podemos expresarnos con los alumnos, así que por eso es que con usted tengo un cuestionario bastante interesante. ¿Está usted listo para iniciar con esto, maestro? Claro que sí, adelante, estamos listos para compartir las experiencias y conocimientos con ellos. Perfecto, maestro, si alguno quiere contestar sin problema dice paso y pasamos a la siguiente, ¿de acuerdo? Claro que sí. Bien, vamos a comenzar a conocer al docente con las preguntas más personales, que una de ellas, maestro, es ¿cuál es su comida favorita? Bueno, pues realmente mi comida favorita es la comida mexicana. Sin duda alguna, en este caso la cocina mexicana, es para mí muy especial. Puede ir desde, en este caso, una comida casera, un Ok. pipián, frijoles con longaniza y todo. Es algo muy importante, hasta todo un buffet, ¿no? Para mí es algo muy importante porque nos vincula con mi familia, con nuestras raíces, y a pesar de ir a conocer otros países, te puedo decir que la comida mexicana es única, tan solo. ¿Le gusta el picante? Por supuesto que sí. Excelente, maestro. Bien, ¿cuál es su libro favorito? No tengo un libro como tal favorito único. Ok. Depende de la etapa en la que estoy viviendo, en el momento en el que estoy suscitando diferentes actividades. Pero me encanta mucho sobre la parte que se relacionan con enfermería, con Ok. liderazgo, con conocimientos teóricos, pero también aquellos libros que te ayudan a enseñar para la vida, te ayudan para vincular con tus pacientes y con lo que estás viviendo en el día a día. ¿Película o serie que siempre recomienda? En este caso me encantan todas las series, me encantan algunas películas, pero sin duda alguna la película que me encantó bastante fue en este caso La vida es bella, ¿no? Es importante porque nos deja cosas para el aprendizaje de nosotros y a veces vivimos en el día a día de manera rutinaria, pero sobre todo cuando aprendemos a vivirla con bastante intensidad, nos permite a nosotros generar, ¿no? Y ese tipo de películas nos dejan algo relacionados con lo que es para la vida profesional. Gran película, lloré, maestro, lloré con esa Sí. película. ¿Cuál es su lugar favorito para descansar y o viajar, maestro? Me encantan los lugares, en este caso, tranquilos, alejados, sobre todo en el momento puede ser un bosque, puede ser un Ok. lugar totalmente tranquilo, donde podamos estar ligeramente, en este caso, solos, y te puedas reencontrar contigo mismo. A veces eso te ayuda bastante para que puedas mejorar, sobre todo en este caso. A veces desconectarnos un poco, dejar a un lado el teléfono y estar solamente tú o tu familia, la parte con las personas que estimas, te ayuda bastante para vivir mejor. Perfecto. Maestro, ¿qué prefiere, café o té? Sin duda alguna el té para mí. Muy bien, maestro. Dígame, ¿tiene algún pasatiempo? Sí, mi pasatiempo está muy relacionado con mi área de trabajo, ¿no? Entonces, me encanta sobre todo lo que serían leer bastante información, preparar nuevos proyectos, innovar en las clases, algo súper importante que me relaciona bastante. Por lo regular siempre he buscado que esos proyectos se vinculen en una clase, se pueda aplicar en una clase, pero también pueda ser aplicativos para que en este caso los estudiantes lo lleven con sus pacientes. Ok, muy bien. Siempre relacionado con el mundo profesional, maestro. Qué locura. Maestro, ¿qué música le gusta escuchar? Me gusta de todo, sin duda Ok. alguna. Puede ser, depende del momento, depende de la circunstancia. Puedes tener cuando quieres relajarte, concentrarte, una música instrumental, leve, tranquila. Pero también cuando requieres, por ejemplo, música que de repente te motive, te ilusione,
pues requieres también en este caso otra más movida, ¿no? Entonces, depende del tipo de son, el tipo de día en el que estemos. Yo creo que eso depende mucho para poder elegir la música. La música no la podemos dejar a un lado porque Claro. es una manera de nosotros, de a veces demostrar nuestros estados de ánimo y sobre todo en algún momento de vivir la vida. Hay canciones que nos llegan a marcar Ujú. cierta etapa de nuestra vida. Es correcto. Bien, maestro, ¿tiene usted alguna frase que lo motive al día a día? Sí, en algún momento siempre lo hemos dicho, ¿no? Y yo siempre se lo digo a mis estudiantes, lucha por tus sueños, porque realmente cuando uno los ve materializados, cuando los ve realmente, sobre todo en algún momento escritos, nos permite a nosotros que esos se van cumpliendo, ¿no? Y a veces luchar por estos sueños que nosotros tenemos son importantes, pero sobre todo que cada uno de nosotros cumpla esa meta que tenemos en este punto, ¿no? Y eso es algo que debemos de cuidar en este punto, ¿no? Luchar por estos sueños, nunca dejarlos a un lado. Muy bien, me gusta. Maestro, si usted no se hubiera dedicado al área de la salud, ¿a qué se hubiera dedicado? Bien, en este caso yo creo que primero me hubiese gustado ser fotógrafo, ¿no? Ok. A lo mejor es algo que marcó un poco de mi vida, antes de ser maestro, de ser del área de la salud, eh, tuve que trabajar bastante y para pagar las escuelas, ¿no? Ok. Entonces, y en esta parte, el tomar fotografías en eventos sociales, yo creo que fue algo que me ayudó para ir luchando día a día en esta parte, ¿no? Y de ahí, pues, en este sentido, pues eso fue algo que aprendí como de manera de oficio. Sin embargo, pues realmente la vida me fue llevando por otro camino y pues ahora estamos compartiendo estos conocimientos, ¿no? Entonces, para mí, la parte de la fotografía hubiera sido esto. Y de ahí hubiera buscado algo que relacionara con enseñar a las personas, compartir estos conocimientos, por lo menos. Oiga, qué genial, me gusta. Yo no sabía eso del maestro, pero bien ahí. Maestro, vamos ahora ya a involucrarnos un poco más al tema profesional, si le parece bien. Y con base a ello, me gustaría saber cómo es que se decidió dedicarse al área de la salud, maestro. Bien, todo surge desde una parte que lo he analizado psicológicamente y me han hecho a veces psicológicos que hemos presentado. Yo soy en este caso, el hermano mayor de todos. Desde chico siempre me tocó cuidar a mis hermanos, entonces eso es algo que desde ahí viene muy marcado. Para mí, el cuidar a mis hermanos menores me llevó a esta parte de conocer que tenía yo que esa vocación de servir o de cuidar a las personas. De ahí, en este momento, después de ahí, me motivó mi mamá. Mi mamá fue la que bastantemente me apoyó para poder pertenecer al área de la salud y siempre decía que quería ver a uno de sus hijos con alguna bata blanca o en algún momento con algo blanco. Y pues ella fue la que me inscribió en la escuela de enfermería y sí, en este caso, de ahí surgió todo, ¿no? Entonces ya de ahí, sobre la marcha fui conociendo diferentes personas, diferentes momentos, pacientes que fueron marcando mi vida y que de ahí tenía yo que demostrar que tenía yo competencias para seguir preparándose mejor. ¿Pero usted sí quería estudiar eso cuando su madre fue a escribirlo? Al inicio, pues yo no estaba seguro todavía. Es como en esa etapa de la adolescencia donde todavía no sabemos qué queremos estudiar, ¿no? Pero mi mamá tenía esa ilusión. Yo creo que del área de la salud, toda la familia, no hay nadie de la familia que se dedique al área de la salud. Y en este caso, fui el único que estoy inmerso en el área de la salud. Todos los demás tenemos ingenieros, arquitectos, contadores y todo, pero no hay nadie del área de salud. Y creo que ahora me siento bien porque hemos crecido desde esta área profesionalmente. ¿Y cómo le fue en la universidad ya estudiando como tal enfermería? Realmente fue un poquito difícil porque al inicio, hace todavía muchos años, ya bastantes, pues éramos en ese entonces, yo creo que uno o dos hombres, ¿no? Ok. Y en toda el salón pues eran hasta 50, 40 compañeras del género femenino, que todavía sigo un poquito ahí disparejo, pero ya actualmente vemos más caballeros en Sí, este sí. caso. Y pues desde que decían, a ver, señoritas, ¿no? Entonces te sentías como excluido, ¿no? Y decías, oiga, pero yo también soy, cuento en esta área, ¿no? Sí, Entonces fue claro. un poquito ahí difícil al inicio, porque decían señoritas y tú te quedabas así como de, Sí, pero yo sí. no soy señorita, ¿no? Pero bueno, era algo bonito, ¿no? Y de ahí, pues ya sobre la marcha, en este caso en la universidad, muy importante, porque el aprender, el ver que los demás compañeros se motivaban al ver que tú estudiabas, ellos también empezaban a la par, ¿no?
y era súper bonito porque era una competencia meramente académica, ¿no? Y ya cuando íbamos con los pacientes directamente, pues era sobre todo luchar, ¿no? Tanto es así que cuando terminamos la universidad hubo un empate de promedio académico y pues realmente Órale. me ganaron por los apellidos, porque realmente dijeron estar Ah, ok, ahí ok. y desempatamos por los apellidos. Yo era Dio Torres y creo que en este caso mi compañera Pérez, entonces pues, pasó primero. Entonces es muy bonito, la verdad es que sí, pero al inicio sí fue un poco difícil por el caso del género masculino para nosotros. Oiga, maestro, ¿y cómo fueron sus primeros años ejerciendo su profesión? Termina la universidad y pues vamos a chambear, ¿no? ¿Cómo se movió en ese sentido usted? Realmente yo ingreso al Hospital del Norte ya en marzo del 2008, Aquí en la ciudad de Puebla. aquí en la ciudad de Puebla. Desde ahí, en este sentido, empiezo a trabajar como personal de contrato. Es un poco difícil porque en ese entonces pues todavía no había una seguridad laboral, ¿no? La parte de la experiencia como tal se va adquiriendo mientras vas avanzando, pero algo que marcó mucho fue el Hospital de la Mujer, porque ahí hice mi pasantía y durante esa pasantía, literal, me trataron siempre como trabajador. Entonces, iniciaba yo en urgencias, me pasaba yo la tococirugía, me decían ya está todo el trabajo, vete a la selle, y después de la selle vete todavía, regrésate otra vez a urgencias porque ya volvemos a iniciar. Entonces, a veces en una guardia yo podía estar hasta en 3, 4 servicios y nos traían Ay, así. Entonces, pero era porque ibas a ayudar a los compañeros. Tan es así que cuando me voy del Hospital de la Mujer, me dicen ahí totalmente que yo les llevé de cenar a los médicos y a los colegas que estaban ahí. Dicen que no eras trabajador. Y entonces, pues digo, no, soy pasante y demás. Ay, perdón, discúlpame, pero te pensamos que eras trabajador. Y pues al final, pues es algo que a veces llevo todo ese tiempo, ¿no? Entonces, pues es algo tan importante que te marca ahí al inicio, porque de verdad yo entiendo a veces a los compañeros cuando ellos me dicen que salieron de una guardia desvelados, vienen a clases, llegan aquí con nosotros y están a punto de caerse de dormir. Entonces, hay guardias que de plano no te sientas, pero ni 5 minutos. Y literal, te quedas así desvelado y cuando quieres aquí lo único que quieres es descansar, que menos te estén estresando, te estén llamando la atención, ¿no? Y ese tipo de situaciones marca porque entiendo a veces a mis colegas cuando nosotros vivimos esa actividad o esas etapas y sobre todo tenemos que aprender a tener esa empatía con ellos, ¿no? Entonces realmente ese tipo de etapas marcan conmigo el entender que a veces la parte humana de nosotros, entre nosotros, tenemos que ayudarnos, no tenemos que ser el propio enemigo que nosotros manejamos entre nosotros, más bien es pues seguir trabajando, avanzando y avanzando y a veces encontramos si hay personas que no llegas a congeniar, pero sin duda alguna seguir trabajando y por el bien del paciente avanzar. que, por ejemplo, en este caso tengo una pregunta que ahorita se me ocurrió que no estaba en nuestra lista, pero yo sin ser del área de la salud, escucho mucho esta frase que dicen que un enemigo de un enfermero es otro enfermero. Si es así, está muy fuerte, muy intenso el asunto ahí, maestro. Yo creo que depende de la perspectiva que lo veas, ¿no? Digo, pues no se ve bien fuerte, la verdad. Sí, 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 eso se ha marcado mucho, pero sin duda alguna yo te puedo comentar que en la vida profesional, en la parte académica, entiendo que hay a veces por hasta cierto punto, debate por a veces entre si quieres como tal recibir más pacientes, si quieres recibir menos pacientes, porque pareciera como un campo de batalla cuando llegamos al área de la salud, donde cada quien quiere dominar y mandar y hacer lo que quiere, ¿no? Pero algo que he aprendido en estos 18 años de ámbito laboral es que te puedo decir que a veces dejemos que las demás personas hablen y lo único que pueden hablar por ti mismo sean tus hechos. Que tú mismo digas, bueno, está bien, así lo quiere, perfecto. Deja que en este caso así suceda. Y sobre todo cuando a veces me ha tocado que las compañeras cambian ese modo, pues a veces ellos mismos dicen, oiga, pues sí estábamos mejor de como anteriormente veníamos haciendo, ¿no? Entonces, a veces es ceder. Como Sí. hombre, a veces dices, está perfecto, no pasa nada. Seguimos así y seguir avanzando como un caballero para poder identificar este tipo de aspectos. Pero yo creo que siempre podemos decir que en lugar de cambiar esa frase por esa parte, podríamos decir que la mejor, en este caso, el mejor amigo totalmente de un enfermero es otro enfermero. Porque nadie
de otra disciplina se va a venir a preocupar por nosotros mismos. Correcto. ¿Sale? Nadie se va a preocupar porque hagamos nuevos proyectos, porque crezcamos profesionalmente. Cuando nos unimos como profesión en los hospitales, somos mayoría. En promedio puedo decirte que a lo mejor tenemos 100 médicos en un hospital y puedes tener 300 enfermeras. Sí, La relación sí. es 1 a 3. Entonces, ahí nos unimos profesionalmente. Entonces, el crecer y creernos que somos colegas, que nos vamos a trabajar y al final seguir avanzando es lo más importante para nosotros. Me gustó esa nueva frase, maestro. Ojalá podamos cambiar ese paradigma. Maestro, en 18 años de carrera profesional que usted ha vivido, me imagino que le ha pasado todo tipo de situaciones. ¿Tiene alguna vivencia extraña que le haya sucedido o que usted diga, ay, no sé, fue un poco paranormal, no sé, por decir algo? ¿Algo extraño que le haya sucedido en este tiempo trabajando en un hospital? Sí, de repente te puedo decir que alguna experiencia es que a veces hay días o hay guardias que de repente me gusta leer. eh, Actualmente pues ya los libros son digitales y a veces yo saco mi computadora, la pongo a leer y de repente pues todo está tranquilo, descansando y de repente ves como pasa una sombra, ¿no? Y de repente te vuelves a ver que si alguien pasó y pues Claro. nadie, entonces ves que están tranquilos, estables, ¿no? Y entonces te quedas viendo como de qué pasó, ¿no? De repente me encanta caminar, de repente salir, no sé, a las 3 4 de la mañana, ir caminar por el elevador y de repente ves cómo se abren solo los elevadores, se vuelven a cerrar. O hay compañeros que me han dicho, oye, ¿no viste al niño que acaba de pasar? Y lo ves y dices, no, no, yo no he visto ningún niño que pasa. Entonces, sí hay personas ¿Cómo que llegan cree? a ser más importante verlo, ¿no? Y nos ha tocado ver ahí en el hospital donde yo trabajo, que realmente se ve como en una cámara de video, realmente se ve como una luz sube y baja, sube y baja, sube y baja, una luz blanca, ¿no? Entonces va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, sí me ha tocado ver que de repente ya me subo al elevador, abro el elevador y se vuelve a abrir, ¿no? Y le digo, pues pásale, vámonos ya. Y ya te vas y sigues, y normal. Pero ha Wow, sido ese tipo de cuestiones paranormales de repente que se ha claro. habido. Yo creo que las almas están aquí con nosotros presentes y no podemos descartarlos porque tenemos esa esencia. Pero sin duda alguna, pues no hay a veces un descanso como tal, ¿no? Y pues tenemos que aprender a adaptarnos con ellos también, si es que lo que he vivido. Por lo menos yo lo que me ha tocado en mi ámbito hospitalario. No, qué miedo. Yo veo cualquiera de esas cosas, me echo a correr. O lo grabo, o lo grabamos, no sé. Maestro, ¿cuál ha sido su momento profesional que más ha marcado o hasta el momento que más le ha dejado huella? Me ha tocado, en este caso, yo creo que el escuchar a una madre llorar. Eh, He escuchado llantos de una esposa, he escuchado llantos, por ejemplo, de lo que sería de un hermano a un hermano, pero te puedo decir que el escuchar llorar a una mamá hacia un bebé, ya sea de primeros meses y demás, es el peor llanto. Te lo juro que siento cómo te desgarra el alma y a veces quieres salir casi, casi llorando. O sea, es esa parte, ¿no? Y a veces esa impotencia de haber hecho todo junto con el colega médico, con todo el área de la salud y estarle ahí intenso, dando y dando, reanimando al paciente y luchando para que él pueda vivir. Y al final del día dices, no lo logré, no lo logré, ¿no? Pero lo peor de todo es cuando entra la mamá, le dan ese aviso y entra y se despide del bebé o del recién nacido y la escuchas llorar. Ahí es donde me ha marcado mucho porque te quedas decir, pude haber hecho más, pude haber logrado más, pude haberme capacitado mejor para haber hecho este punto o haber identificado en qué momento, ¿no? Entiendo bien que hay pacientes que ya no se pueden rescatar, pero cuando te llega de urgencia y estar ahí con ellos es el peor llanto que puedo decirte que me ha marcado a mí. Escuchar a una madre llorar, para mí. Qué fuerte, maestro. Qué fuerte, Sí. pero gracias por compartirlo con nosotros. Maestro, me gustaría que nos platicara algo que la gente normalmente no sabe sobre trabajar en el área de la salud. No sé, algo que usted guste decirnos, un secreto que quizá sea muy particular entre ustedes. Sí, mira, a veces todos ven que llegamos con los procedimientos, con el uniforme blanco, con la toma de decisiones, todo, pero a veces la carga emocional que tenemos con el relacionarte con los pacientes. Cuando uno se relaciona con el paciente, llega ahí y de verdad tenemos tantas emociones ahí con él que de repente lo ves cómo va mejorando, pero también lo puedes ver cómo se deteriora. Y esa parte de una responsabilidad emocional
que es la que nadie nos explica a nosotros, que nadie nos enseña cómo ese vínculo, por más que tratas de no darlo, siempre estás ahí al presente, ¿no? Y todo siempre, siempre, siempre lo tienes que estar vigilando. Entonces te quedas así sorprendido y dices, ¿por qué realmente yo no pude en algún momento vincular este lazo, ¿no? O sea, a veces por más que lo tratamos de evitar, vemos mejorías, pero también vemos empeorar, ¿no? Entonces algo que nadie ve es esa carga emocional que nosotros brincamos o tenemos en el día a día de esa guardia. Todos parecíamos que es una guardia muy ligera, muy sencilla, pero no, la verdad es que cuando llegas y ves a tus pacientes ahí, no hay manera de desvincularse emocionalmente. O sea, mínimo él te habla por tu nombre, se recuerda de ti y te dice, ya volviste a venir otra vez. Y entonces ya te conoce o te vincula, ¿no? Sí, claro. Pero es algo muy importante que podemos decir, eso. Y en ese sentido, maestro, ¿qué aprendizaje le deja trabajar directamente con los pacientes? Sin duda alguna, la experiencia que tenemos, ¿no? Ellos nos comparten sobre su enfermedad, desde cómo la viven emocionalmente, pero también nos comparten sobre su vida personal a veces, ¿no? En algún momento hay pacientes que te hablan, que te dicen qué música les gusta, se la pones y de repente ahí ya te relacionas y de repente sin querer esa música que le pusiste en ese momento a ese paciente, pues de antemano la vuelves a escuchar a lo mejor en tu playlist o la vuelves a escuchar, te relaciona con esa persona, ¿no? Entonces, lo que te deja con estos pacientes es el aprendizaje totalmente, a veces humano, de escuchar a las otras personas sobre cómo viven su enfermedad, cómo les duele y todo. Me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, cuando hemos ido con mis colegas estudiantes de las prácticas, irlos a supervisar, ¿no? Y ahí encontramos directamente, por ejemplo, lo que es que hay pacientes que nos dicen que viven toda su vida apegados a una máquina, a la máquina de hemodiálisis, ¿no? Y entonces el escuchar su experiencia, el tratar con ellos, e incluso hacerles procesos de atención de enfermería con ellos, te deja tantas experiencias que dices uno, estamos muy bien en comparación de esas situaciones, ¿no? Entonces, a veces maximizamos unos problemas, pero realmente hay personas que tienen otros problemas de más graves, ¿no? Y aquí es donde nosotros debemos aprender a cuidar sobre todo este tipo de áreas. Entonces, esa vinculación o ese aprendizaje que se da es más que nada con la parte de las emociones, de cómo viven su enfermedad esos pacientes. Dios, qué barbaridad. Se me hace como curioso el hecho de por sí la carga de trabajo es mucha. Y ahora la parte emocional, ¿cómo se desapega uno de eso, no? Es pesado, es complicado. Sí, de verdad créeme que yo tengo compañeras que son muy emocionales, de verdad, o sea, muy sentimentales y a veces de repente las llevo a desconocer porque de repente ya se vuelven un poco frías y todo, pero siempre les digo, no cambies esa esencia, la verdad es que eres tú, es esencial, verte así sensible y esa área, compañeras que salen llorando y de ahí de la guardia y te dices, ¿sabes qué? Pues ya no quiero, ya no quiero y tienes que estar a veces con ellos, ¿no? Apoyando, ¿no? La verdad es que sí es un poco difícil, un poco difícil. Maestro, ahora me gustaría que nos compartiera qué le motivó a ser docente, porque entiendo que, bueno, trabaja aparte del hospital, da clases en la Universidad de P de México como en otras universidades, pero ¿usted por qué decidió ser docente? Mira, yo resulta, estaba en el hospital un día, llega una compañera que ahorita ya no está en el hospital y me dice, oye, ¿nos puedes dar algo sobre proceso de enfermería y demás, ¿no? Y pues yo estaba estudiando un diplomado en ese entonces de proceso de enfermería. Y pues ella como se enteró, pues me dijo, pues danos una clase de eso, ¿no? Entonces yo preparé mi clase, lo expliqué y me dijo, oye, se te entendió muy fácil, muy sencillo. Dice, tienes ese don de explicarlo, de transmitirlo. Y pues ella trabaja en la Autónoma de Puebla. Y me dice, ¿no quieres ir a dar un taller de, no sé, de pediatría? Y entonces pues yo iba yo a dar pues solamente clases honoríficas, ¿no? Empiezo a dar unos talleres ahí, honoríficos solamente. Nunca recibí ningún pago. Y además los estudiantes que teníamos ahí pues me decían, se le entendió muy rápido y está muy sencillo, ¿no? Entonces, todo surge por una invitación nada más. Y de ahí me di cuenta que podía yo explicar las cosas muy sencillas. Porque me gusta que las cosas que son a veces muy complejas, pues sean sencillas, o sea, aplicables hacia lo que es la vida práctica.
Y ahí es como surge, en este caso, la primera parte de la docencia, que me doy cuenta, ¿no? Sobre la marcha, pues el tiempo me va llevando y ahí mismo sigo dando clases, pero honoríficamente. Y ya ahí en este caso es donde empiezo a tener mayor experiencia, ¿no? Tan es así que un día me tocó dar una materia honoríficamente de investigación Sí. por cubrir a una maestra. Y resulta que pues mis primeros estudiantes en ese caso les di investigación. Pues la verdad es que se me dificultó mucho en ese entonces explicar la investigación en los primeros meses. Pero fue tanto así la experiencia de querer aprender, que la verdad es que traté de explicarlo de otra forma, y descubrí que la enfermería aplicada hacia la investigación tenía que ser como lo aprendemos en los hospitales, no teórica, sino más bien haciendo investigación y después poniendo a documentarlo. Entonces lo que hice fue al revés. Primero les enseñé a hacer investigación y después les puse a leer. Y entonces con ellos me di cuenta que podía diseñar un propio modelo de cómo enseñar investigación para la práctica. Lo fui perfeccionando cada vez más. Que te puedo decir que muchos estudiantes me dicen que les ayude yo con sus trabajos de investigación o de tesis, pero porque lo aprendí desde ese entonces. Entonces, esa es la manera en cómo te puedo decir que me surge el aprender, porque hay muchos estudiantes que no les gusta la investigación, pero cuando les formamos ese cariño por la investigación, es donde realmente puedo mejorarlo. Así es como surge el ser docente, aprenderlo. Y pues ahora estos modelos y ahora con la inteligencia artificial, pues se hace más sencilla la investigación. Lo único que le digo al estudiante es, te toca a ti leer, documentarlo, ver que existe lo que realmente se acaba de investigar para verificarlo. Y si no, volverlo a reescribir y volverlo a investigar para poder tenerlo. Pero es así como surge la docencia en el ámbito clínico. Maestro, y en ese sentido, ¿qué es lo que usted más disfruta de enseñarle a sus estudiantes? Me encanta verlos crecer, de verdad. O sea, cuando yo llego y los veo crecer, al inicio son como que les da miedo, como que te ven y dicen, es que el maestro ya lo sabe todo. Y porque a veces ya te conoces la página del libro, el capítulo, en dónde lo dice, y cuando él no lo revisa, no lo lee, pues realmente te dices, pues no está aquí claro lo que tienes en este caso, ¿no? Entonces, al inicio se ve su temor, la verdad yo lo he visto, el temor que tenía. Pero ya conforme van creciendo y van avanzando en ese proceso del semestre o del año, vas viendo que van avanzando y ellos ya toman las decisiones y ven que sí se puede hacer, y al ver que te están casi igualando a ti en conocimientos y en todas las cosas, con todas las herramientas que les doy, la verdad es que a veces me dan gusto porque ellos mismos me dicen, en este caso, lo que he visto es que ahora enséñenos más, porque queremos más, porque tenemos más esas competencias, ¿no? Ya sabemos esto, ya sabemos el otro, ya sabemos perfundinaminas, ya sabemos pareja del ventilador, ahora enséñenos más sobre todo lo que tenemos que ver. Entonces, cuando ves que ellos ya empiezan a tomar esas decisiones, es cuando tenemos que seguir creciendo profesionalmente. Claro. Y eso es algo muy importante que puedo ver en ellos. Esa es la parte de los estudiantes que he identificado, ver su crecimiento. Cuando ya los ves profesionalmente y ahora también los ves dando clases a veces a unos de ellos, dices, wow, síguele así, porque es lo que tenemos que hacer, lograr crecer profesionalmente. Me gusta que así lo vea y qué bueno que le da gusto que los alumnos y sus estudiantes también pues crezcan con usted, ¿no? Para que así nos beneficie a todos en general, a nuestro país, a mi punto de vista, para que tengamos mejores, pues gente preparada en el área de la salud. Y bueno, maestro, justamente en ese sentido también, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de estudiantes trabajando en el área de la salud? Los veo con mucho potencial, ¿eh? Tienen muchas herramientas ellos actualmente, desde la información, la tecnología, los canales de comunicación que se dan, grupos de WhatsApp que ya se tienen ahora para tener la información al instante, los artículos que se van, sin duda alguna con mucho potencial. Pero sin duda alguna necesitan una persona que los guía, alguien que esté en ese momento ahí, dándoles la información de todo el proceso, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de cuidar, porque sobre este mismo punto, si no los vamos guiando, pues ellos van tomando caminos diferentes, ¿no? Y que a veces piensan que ya sea la inteligencia artificial o el internet o los grupos de ahí tienen toda la información, pero lo que no tienen que ver, o a veces se van desde estas áreas, es que se van fuera del contexto, porque pareciera que ahí tenemos lo ideal. Sin embargo, cuando llegamos a los ámbitos hospitalarios no tenemos ni siquiera mortero, nada.
Entonces, a veces ni jeringas, ¿no? Entonces, tenemos que vincularlo ya con nuestro escenario real. Toda esa información que tenemos, aplicarla ya con el escenario real. Y eso es algo que podemos ver con ellos, ¿no? Cómo trabajarlo, cómo crecer y sobre todo con ello mejorar este tipo de competencias. Tienen mucho potencial. Entonces, lo único que necesitamos es encaminarlos para seguir creciendo. Maestro, ¿qué consejo les da siempre a sus estudiantes? Que nunca dejen de aprender. La verdad es que en el área de la salud esto sigue evolucionando bastante, ¿no? Y el que nosotros debemos de tener una humildad de sentarnos a escuchar hasta a nuestro propio compañero, sentarse y escucharlo y decir, ok, te voy a escuchar todo lo que me estás diciendo y aprenderlo. Yo te puedo decir que aprendo muchos de mis estudiantes de los que hacen sus tesis. Cuando ellos me presentan una tesis, cualquier tesis que sea, los escucho hablar sobre el tema, aprendo de eso. Y entonces cuando lo leo y profundizo sobre ese tema, realmente aprendo más. Entonces, eso es algo muy importante. Yo aprendo de ellos y eso es lo que me ha hecho crecer más. Sin embargo, cuando nosotros seguimos tomando esa decisión y tomamos nuestro papel de estudiantes en cualquier ámbito, aprendemos de ellos. Entonces, el aprender de estas personas nos va a ayudar bastante para poder lograr estas competencias, ¿no? Entonces, eso es el primer consejo que les diría. Segunda, como tal, no pierdan el lado humanista. No hay que perder el lado humanista. A veces el mismo hospital nos trae sobre este mismo de situaciones, cambios, pero sobre todo cuando tenemos este ámbito humanista y en este caso mejoramos estas competencias, estos pacientes realmente pueden mejorar bastante. Entonces, además de solamente ver a nuestros pacientes como una técnica, un procedimiento, yo les recomendaría ver también a una persona humana que le duele, que siente, que nos va a expresar emociones, que tiene algún otro pensamiento en ese momento y que hay que escucharlo. A veces también escuchar es una herramienta muy fuerte, el escuchar a las demás personas para poder tomar una decisión y sobre eso decir qué vas a hacer. Perfecto, maestro. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Gracias por ser tan abierto con nosotros. Ya para ir cerrando con esta parte de la plática, vamos nuevamente con unas preguntas rápidas que son de qué prefieres. Entonces, las preguntas que le vaya a hacer, lo primero que le venga a la mente me va a contestar. ¿Está usted listo? Sí, adelante. Perfecto. Maestro, ¿qué prefiere? ¿Turno nocturno o turno matutino? Turno nocturno. La verdad es que las noches son mejores para mí, para poder en este caso trabajar y a lo mejor a veces concentrarte en lo que vas a hacer. Bien. ¿Urgencias o quirófano? Urgencias. Urgencias se hace una toma de decisiones rápida, nos permite a nosotros en este caso una rápida respuesta y sobre todo que en este caso puedas hacer la manera más rápida para ejecutar tus procedimientos. Que no se enojen sus alumnos de quirúrgica, ¿eh? Claro que sí. Maestro, ¿hospital público u hospital privado? El hospital público, ahí tenemos una responsabilidad social, sobre todo en este caso más importante, y eso nos ayudaría bastante. Hay una responsabilidad social más allá. ¿Considera que el sistema de salud actual prioriza más el negocio que el bienestar del paciente? Es una respuesta un poquito difícil, sin duda alguna, pero en este caso depende desde la perspectiva que lo veamos, ¿no? Yo he estado en ámbitos hospitalarios públicos y ahí principalmente tratamos de priorizar en este caso el ámbito de la salud del paciente. Sin embargo, no contamos con todos los insumos, ¿no? Y en algunas cuestiones en el ámbito privado, realmente lo que yo he conocido cuando vamos a práctica con mis estudiantes, pues realmente sí, ahí tenemos sobre todo priorizaciones de lo que serían el ámbito. Entonces, son dos monedas diferentes en este caso, pero nosotros debemos de posicionarnos en medio, no en el ámbito de esta área, ¿no? También necesitamos a veces también algo para comer, para tener insumos, nuestros uniformes y demás, pero tenemos que estar en ese medio, en esa balanza humana que debemos de ver a las personas, ¿no? A veces hay cosas que hacemos sin ningún pago. Correcto. Maestro, si pudiera cambiar algo del sector salud, ¿qué cambiaría? Pues la gestión, los procesos de gestión. Yo creo que los procesos de gestión son los que a veces retardan mucho. El estar pidiendo papeles y papeles y papeles, documentos para poderte dar una jeringa o poder darte en este caso un proceso más, ¿no? Sería agilizar el proceso y vincular la teoría con la práctica. O sea, si te van a dar material, lo llevas directamente a donde lo necesita y justificar también, ¿no? Entonces, sería en este caso para mí acelerar los procesos de gestión,
que a veces son los que retardan que te llegue en este caso a lo mejor el insumo, los reactivos para tomar laboratorios, porque a veces te vas al seguro y por ejemplo te tomas unos laboratorios, te mandan hasta dentro de 6 meses, un año, ¿no? Para tomar laboratorios, pero porque el insumo ya no hay en ese momento. Entonces sería agilizar los procesos de gestión para poder lograrlo. Sin embargo, pues a veces hay que dar una rendición de cuentas y eso es donde se llega a perder ese proceso. Maestro, ¿algún mensaje, algo que quiera comunicar a todos aquellos que nos estén viendo ahorita? Claro que sí, estimados colegas, compañeros, siempre se los digo a todos mis colegas, ¿no? A veces debemos de volar alto, porque somos a veces como esas pequeñas aves que van volando a veces solas, otras veces en equipo, y vuelan altas. Pero siempre va a haber una persona por ahí que te va a estar disparando, como si fuera el cazador, que está disparándote, y te está diciendo que no puedes, que no lo vas a lograr, que está muy difícil y demás. Y yo siempre se lo digo, vuela, porque el cazador quiere volar y tú ya lo estás haciendo, tú ya estás volando muy alto. Y eso es algo que debemos hacer, volar, para seguir en este caso esa meta que tanto deseamos. Porque él quiere volar y no puede, él quiere alcanzarte y no puede. Tú sigue volando para crecer profesionalmente, para seguir creciendo humanamente en lo que estás haciendo, lo que estás teniendo, y llegar tan alto como tú quieras. Los sueños se cumplen, maestro Aldo, de verdad, los sueños se cumplen, pero es todos los días trabajando. A veces me dicen los colegas, ¿a qué horas duerme? Pues en la noche, todos dormimos bien en la noche. Lo único que tienes que hacer es esa responsabilidad y sobre todo esa perseverancia para poder llegar a crecer y seguir volando tan alto que va a llegar un momento que nadie te va a alcanzar. Pero cuando ya lleguemos tan alto, también es importante regresar por esas personas que también estuvieron en ese camino y hacerlas crecer contigo para poder llegar en conjunto y seguir formando más profesionales. Maestro, pues gracias por esta reflexión, gracias por su tiempo. Espero que le haya gustado mucho esta entrevista. Para mí es un placer poder platicar con usted. Y pues muchas gracias en verdad por ser mi primer invitado de este programa. Y bueno, maestro, muchísimas gracias por esto. Espero que le haya gustado, maestro. Muchas gracias maestro. Maestro, usted siempre es una piedra angular aquí de EP. Yo lo he visto, esa promoción, esa difusión que hace, ese prestigio, la manera en cómo impulsa estas áreas, hace también que se haga visible también el trabajo de enfermería, desde cómo lo ejecutamos en cada una de las ramas, en los ámbitos, desde las aulas. Yo creo que las aulas nos permiten multiplicar nuestros propios conocimientos en nuestros propios estudiantes, pero cuando llega usted, los potencializa. Y esperemos que este programa realmente siga llegando para demás compañeros, para hacer visible lo que hacemos en la enfermería, la potencialización. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron, que llegaron hasta este punto del programa, y de nuevo les agradezco bastante también a ustedes. Yo soy Aldo, él fue el maestro Alejandro Torres, y si todo sale bien nos vemos próximamente. Hasta luego y de nuevo gracias.